es un tema interesante la preeclampsia porque pensamos que es una condición que atañe al especialista, pero ya sabemos claramente que seguramente más de la mitad de las pacientes con preeclampsia alrededor del país las ven los médicos generales, de tal manera que es absolutamente pertinente. Declaro no tener conflicto de interés en relación con los conceptos expresados a continuación. Mi vinculación laboral, mi vinculación institucional y mi vinculación gremial aparecen acá. Y entrando en el tema, vale la pena decir, pues, o repetir un poco las cifras de la preeclampsia. Hasta un 10% de los embarazos complica entre 3 y el 8% de aquellos con hipertensión gestacional, se complican con preeclampsia y es causa hasta de un 10% de los partos pretérmino. Es una mayor causa de mortalidad y morbilidad materna extrema en el mundo, y las secuelas maternas y perinatales son claras para muchos, pero hoy por hoy tenemos la percepción de que toda paciente que cursa con una preeclampsia, un trastorno hipertensivo del embarazo complicado, es una paciente que va a tener riesgo para algunos desenlaces adversos algunos años después en su vida. De tal manera que las secuelas a largo plazo pues, son otro de los propósitos que debemos tener al momento de hacer un abordaje de esta complicación. En este mapa se muestra cómo es la distribución de la enfermedad en el mundo. Nos encontramos en América Central y en Sudamérica alrededor de 45 casos por 100.000 mujeres en edad reproductiva, que es una frecuencia intermedia en relación con algunos otros países que tienen unos niveles prohibitivos pues, de esta alteración. Es claro que la carga de la enfermedad a nivel global está asociada no solamente con el área de donde proviene la paciente, sino del nivel de ingreso del país, de tal manera que los años de vida perdida y la disabilidad ajustada de años por los trastornos hipertensivos del embarazo se comportan distintos si el país es de altos, medianos o de bajos ingresos. Aquí tenemos pues cómo es la mortalidad de acuerdo con eso. Y la preeclampsia en Colombia, que tal vez es lo que nos atañe a nosotros, en el último reporte de mortalidad que fue del año pasado, es la segunda categoría más relevante y está configurada dentro, cuando se hace el análisis de las causas de las muertes maternas aquí en Colombia, el edema, la proteinuria, otros trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio. Esto agrupa los trastornos de todas las categorías de las que estamos hablando. Y además textualmente está diciendo lo siguiente, ese reporte que es un reporte del DANE, que esto refleja la baja calidad de la atención materna, debido a que la mayoría de las causas por esta muerte son previsibles y es posible detectarlas mediante controles prenatales. De tal manera que tenemos la tarea muy seguramente a hacer por mitad. En cuanto al diagnóstico, pues no ha cambiado mucho, llevamos muchísimos años y muchísimas generaciones de médicos educándose en los criterios clásicos de los trastornos hipertensivos del embarazo, de la preeclampsia con criterios de severidad, de la preeclampsia sin criterios de severidad y el síndrome HELP, y creo que sobre esto hay suficiente ilustración en las facultades de medicina, en los programas de internado y obviamente en los programas de residencia y en todos los cursos de capacitación que se hacen en la periferia de las ciudades, en población dispersa. En todas partes se habla sobre preeclampsia, en todas partes se hace una reconvención sobre la necesidad de tener unos criterios justos y claros para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Existen o se definen algunos criterios mayores. Miren, por ejemplo, el antecedente de una preeclampsia previa aumenta el riesgo relativo 8.4 veces. Esto numéricamente es un número muy, muy importante. La hipertensión crónica, la diabetes mellitus pregestacional, el embarazo múltiple y miren, el índice de masa corporal de 30 o más. Muchas de nuestras pacientes, muchas de nuestras pacientes, el 35% de las pacientes embarazadas, de acuerdo con la última encuesta de nutrición, están en obesidad.
de tal manera que algunas otras menos frecuentes como el síndrome antifosfolípido, lupus eritematoso, la historia de una muerte perinatal, el índice de masa corporal previo al embarazo mayor de 25, es decir, esto está en el límite donde estamos todos, de tal manera que esto aumenta el riesgo relativo 2.1 veces, ese índice de masa corporal mayor de 25. La nuliparidad, menos frecuentemente pues un abrupcio placentario previo, los embarazos obtenidos por tecnología reproductiva que cada vez vemos más, la enfermedad renal crónica, la edad materna avanzada, se plantea de alguna manera la susceptibilidad genética, no es esto tan claro, pero podríamos tener para hacer y para discutir muchísimas horas en relación con estos factores de riesgo que además tienen una maravillosa condición y es que la herramienta para detectarlos la tenemos clara desde el quinto semestre, que es la historia clínica. No hay duda de que estamos fallando de manera iterativa en la estructuración de una historia clínica enfocada a la detección de los factores de riesgo de una condición que en Colombia es la segunda causa de muerte. Pasando un poco aquí y allá, los americanos en el 2023, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal publica que es su último consenso en relación a los factores de riesgo y las indicaciones para aspirina en baja dosis. Y aquí están a la izquierda y unos menos, para ellos menos intensos, en los cuales debe haber por lo menos más de uno, pero siguen siendo los mismos, no hay realmente, no nos movemos mucho en cosas nuevas en relación con los factores de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo en Colombia, este estudio lo realizamos en la Universidad Javeriana, se publicó tal vez el año pasado o antepasado, en el cual hicimos un estudio de casos y controles sobre una cohorte grande de pacientes con preeclampsia y nos encontramos con esta tabla, donde el número de controles prenatales aumenta el riesgo 2.24 si es de 3 o menos controles prenatales. De acuerdo con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud publicada en el 2016 en relación con las estrategias para un adecuado tránsito por la maternidad, se recomienda que una materna debe asistir al menos 8 veces al control prenatal. Cuando uno hace un rastreo de 8 millones de partos entre el 2008 y el 2020 en esa cohorte del registro de nacidos vivos, se encuentra con que la mitad de esas pacientes tuvieron 7 controles prenatales o menos. De cierta manera, entonces seguimos con ese run en que la tarea no la estamos haciendo bien. El consumo de micronutrientes protege para la preeclampsia y en esto pues seguramente de lo que estamos hablando es específicamente del calcio. En cuanto a la prevención, que podría ser el tema, definiendo como las acciones encaminadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad y la discapacidad, nos encontramos puntualmente con el ácido acetil salicílico y en la conferencia no voy a hablar de otra cosa distinta porque hay muchas razones para pensar que nuestro camino en la prevención de la preeclampsia está claramente definido por esto. Tenemos claro que actúa sobre la vía del ácido araquidónico en la formación de prostaglandina H2, con todos los efectos biológicos que en la cadena va a tener de aquí para abajo. Y tenemos que la aspirina en el embarazo, o la aspirina tiene una línea de tiempo interesante. Al final de la década de los 60 ya había algunos reportes sobre la capacidad que tenía el medicamento, que realmente se conocía desde el siglo XIX para inhibir la función plaquetaria. En el 78 reportan el primer caso del uso de aspirina para la prevención de la preeclampsia. Sobre 1985 se hace el primer estudio aleatorizado que muestra algún beneficio en
la administración de aspirina en relación con la prevención de la patología. En el 94 se publica el estudio CLASP, que es un estudio clínico aleatorizado donde se utilizaba una dosis de 60 miligramos de aspirina y para tristeza de muchos no mostró un beneficio en el embarazo. El metaanálisis de París en el 2007 mostró que el efecto de la aspirina para la prevención de la preeclampsia era modesto, y a partir del 2009 empezó a cambiar esto de una manera muy singular, como vamos a ver. Este es el estudio del 78, fíjense ustedes, es un reporte de caso. Este diagrama pues, nos muestra el conteo de plaquetas en una paciente con preeclampsia. Posteriormente, en el 85, se planteaba, este estudio publicado en el Lancet, planteaba la prevención de la preeclampsia por la terapia con antiplaquetarios de manera temprana, y esta es la tabla del estudio donde se observa pues, que había una diferencia importante entre los dos grupos, a pesar de que los números no eran muy grandes para preeclampsia, para pérdida fetal y neonatal y para restricción de crecimiento intrauterino severo. La diferencia que había era importante en términos del valor de la significancia de la medida de desenlace. En el 94, como mencionamos, este estudio CLASP, un estudio clínico aleatorizado mucho más grande, que buscaba medir o evaluar la utilización de aspirina en términos de la prevención. Este se hizo contra placebo, y aquí podemos ver la medida de desenlace. Es una medida de desenlace que realmente dejó tristes a todas las personas que tenían una cierta inquietud o un cierto optimismo en relación con el uso de la aspirina. En el 95, sin embargo, se rescató que las bajas dosis de aspirina en la evaluación de los niños a los 12 y a los 18 meses no mostraban ninguna diferencia en términos de algunos desenlaces importantes, y esto pues sentó la base de la seguridad de la aspirina en la utilización durante el embarazo para la prevención de preeclampsia. No solamente hablamos de efectividad, sino había una preocupación importante en relación con la seguridad, tanto durante el embarazo como tiempo después. A pesar de que el estudio no mostró unos números importantes en términos de la efectividad para la prevención de preeclampsia, sí mostró que no había diferencias importantes a los 12 y a los 18 meses en los desenlaces para los recién nacidos. En el 2007 se publica otro metaanálisis donde se toma una cantidad considerable de pacientes, una cantidad considerable de estudios, y ya el riesgo relativo tenía un intervalo de confianza un poquito más estrecho. Sin embargo, el beneficio era una disminución del 10% entre el grupo placebo y el grupo de intervención. Este estudio del 2007 sentó otro hito importante en el manejo de la preeclampsia, y es que lograron publicar unas cifras de cuántos serían los números necesarios a tratar de acuerdo con la prevalencia de la enfermedad. Y vemos que en países donde la prevalencia puede ser hasta el 18%, el número necesario a tratar para lograr un efecto es de 56 pacientes, lo cual lo hacía realmente muy atractivo desde el punto de vista de costo y desde el punto de vista de beneficio. En el 2009 se saca el estudio de la prevención de la preeclampsia y la restricción de crecimiento intrauterino en mujeres con anomalía de las arterias uterina y Doppler. Cualquier charla de perinatología que no incluya en algún momento la palabra Doppler no es buena. Entonces, este estudio de hecho mostraba unos números interesantes, ya un riesgo relativo de 0,68 con un intervalo de confianza muy estrecho. Esto quiere decir que había una diferencia bien importante y bien interesante entre los pacientes a los que se les administraba la aspirina y en quienes se les administraba el placebo.
de acuerdo con la edad gestacional a la cual se administraba. Y fíjense ustedes que en esta gráfica lo interesante es ver que si la aspirina se empieza a administrar antes de la semana 16 o hasta la semana 16, el efecto es drásticamente distinto que si se empieza a administrar desde la semana 17 o después de la semana 20. En pocas palabras, la administración de la aspirina después de la semana 16 no pareciera ser que tiene el mismo efecto que el inicio de la administración antes. Entre el 2010 y el 2013 se publicó este artículo, que es un metaanálisis sobre donde efectivamente se está mirando el tiempo de inicio de la administración y los riesgos relativos son bien diferentes. Ya hay una disminución a la mitad, un poco más, tanto en la preeclampsia como en la restricción de crecimiento intrauterino, y adicionalmente se publica este artículo en el 2012, una nueva revisión sistemática de la literatura donde se enfoca sobre la administración de aspirina de manera temprana y la presentación de preeclampsia severa, y miren este riesgo relativo. Con este riesgo relativo valdría la pena comprar acciones de los productores de aspirina sin la menor duda. Después de esto, entonces ya empiezan a salir algunos donde segmentan mucho más los factores de riesgo involucrados en los grupos de pacientes, y vemos que la edad materna, el índice de masa corporal, el método de la concepción, si la paciente es fumadora o no, si tiene historia de preeclampsia, y nos están dando unos riesgos relativos diferenciales que hacen aún más atractiva la aspirina para esto. Entonces la pregunta es si hay evidencia. Estos son las revisiones por año, ¿sí?, de la aspirina en el embarazo. Hay una carga muy grande de esto. La evidencia temprana pues empieza con esta revisión sistemática de la doctora Dooley de la colaboración Cochrane, que tal vez fue quien jalonó de manera conceptual el tema a nivel internacional, y pues fue desafortunado que este 0,85, una disminución del 15% con un intervalo de confianza casi tocando el 1, pero este primer estudio fue realmente el que abrió un poco el campo a la utilización de la aspirina de forma responsable en estas pacientes con factores de riesgo. La evidencia reciente pues es esta, el estudio ASPRE, donde vemos que hay una serie de desenlaces que son de que somos capaces de modificar con la administración de aspirina. ¿Qué es lo último? Lo último es este artículo de julio de este año, donde ya se hace el cierre de tejado, por decirlo así, de esta construcción de la aspirina en la prevención de la preeclampsia, y es la comparación de las dosis bajas con las dosis intermedias de aspirina, y aquí ya se vino lo que todos querían, y es que para preeclampsia el riesgo relativo de la administración de aspirina en dosis intermedia antes de la semana 16 tiene una bondad de disminuir, o un riesgo relativo de 0,34, con ese intervalo de confianza que es de 0,15 a 0,79. El valor de P no tiene mucho interés en este asunto, dada la medida de desenlace y dada el intervalo de confianza. Recordemos que el intervalo de confianza nos da la magnitud, nos da la direccionalidad del efecto, y además de eso nos da la significancia. No hubo ningún efecto significativo sobre el riesgo de preeclampsia a término. Hubo efectos sobre toda preeclampsia, 0,42, fíjense ustedes, es una disminución a la mitad, pero especialmente este es el importante, porque este es el que nos causa nuestro dolor de cabeza, que es la mortalidad materna por trastornos hipertensivos del embarazo. Hay una disminución del 77% de preeclampsia cuando utilizamos la aspirina juiciosamente antes de la semana 16, y cuando lo hacemos a las dosis que debemos utilizar, que es de 150 miligramos al día.
En cuanto a los estudios de costo-efectividad, ¿cuánto nos ahorramos? Hay algunos estudios por ahí, algunos canadienses, otros de algunos australianos. Ningún escenario de la simulación mostró superioridad de la atención habitual en términos de casos de preeclampsia o costos cuando se hace la comparación. Y estos autores reportan un ahorro de $1.431.186 en un periodo de 2 años cuando se empieza a utilizar en 2 hospitales, creo que esto es en el Reino Unido o en Australia. Aquí vemos que la edad gestacional, ellos estudiaron en qué edad gestacional se estaba empezando a formular, y a medida que empezamos a tener más conocimiento sobre el problema, tenemos más capacidad de ir bajando la edad gestacional a la cual lo hacemos. Nosotros tenemos un problema y es que las pacientes consultan tarde, ¿no? Entonces, pero en esa primera consulta de la semana 12, 13, con los factores de riesgo clínico, la paciente debería salir con la fórmula de aspirina. ¿Qué tenemos? Nuestra guía de práctica clínica 2013. El grupo de la Universidad Nacional hizo esta guía de práctica, definió los factores de riesgo. Del 2013 acá han pasado muchas cosas, ¿sí? El grupo desarrollador de la guía no leyó lo que hoy estamos nosotros, o de lo que tenemos hoy claridad, porque los estudios fueron posteriores. Estamos hablando del 2016, 2017 hacia acá. Obviamente 75 a 100 miligramos de aspirina, esto es textual de la guía, eso no va más, 150 miligramos de aspirina. Los factores de riesgo son muy similares. Las recomendaciones, fíjense que seguimos sobre 75-100, eso no tiene mucho sentido. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal publica, ya un minuto para terminar, Aleja, esta posición este año, donde plantea lo más simple que puede plantear en términos de un modelo de cierta complejidad, y es que se debe hacer una métrica universal sobre el porcentaje de pacientes con indicaciones de dosis bajas de aspirina profiláctica que inician la medicación a la semana 16 de embarazo. Ese debería ser un estándar de cuidado, ese debería ser un indicador para evaluar. La mortalidad materna por región, Colombia está ahí en la honorable mitad. Esto fue lo que pasó en los últimos años. Fíjense ustedes, viene bajando hasta el 2018 y a partir del 2018 sube. Estamos diciendo que la pandemia nos aumentó la mortalidad materna. Algunos dicen que eso puede ser mentiritas, que ya venía aumentando y que la pandemia acabó de eso, porque el valle estuvo en el 2018 y nosotros empezamos a ver realmente las pacientes de COVID en el 2020. La primera gestante con COVID la vimos aquí en la Fundación Santa Fe en junio del año del 2020 de la pandemia. Es posible que tengamos las cifras un poco alteradas algún tiempo porque está incluyéndose ya las causas de muerte materna directa e indirecta, y eso nos va a jalonar un poco los números hacia arriba. Pero en conclusión, la profilaxis con aspirina tiene beneficios ya bien establecidos en pacientes con factores de riesgo, que son muchas. El uso de la aspirina disminuye la preeclampsia en todos los grupos, preeclampsia pretérmino y preeclampsia severa, y eso es supremamente importante. El esquema debe iniciarse antes de la semana 16 y la dosis debe ser de 150 a 162 miligramos, y creo que esta es la diapositiva ganadora, esta es la que nos tenemos que llevar. La profilaxia está siendo infrautilizada en una magnitud que desconocemos. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal ha delineado una métrica de calidad para mejorar el porcentaje de pacientes en quien se reconoce eso, y al final la reflexión pues arranca o termina con el arranque. Hemos avanzado en prevención. Bueno, agradecemos a los organizadores, las opiniones acá no reflejan la política de la Fundación, y bueno, muchísimas gracias.